tardes, queridos amigos de Colombia y del mundo, de todos los países que están interesados en saber que el IVA es un engaño, que es una estafa, que es un delito y que nos está causando mucha pobreza a todas las naciones que tienen IVA. Así lo tengan al 5%, ahí empieza su desgracia. Así que continuamos con la cápsula 26. La 25 quedó pendiente en los últimos segundos que mencioné el artículo 150, numeral 10, inciso tercero. Ese artículo clave es de la Constitución Nacional y es importante leerlo y ver de qué se trata para que el pueblo sepa exactamente en qué estamos parados. Dice ese artículo 150, numeral 10, inciso tercero, dice así: el Congreso podrá en todo tiempo y por iniciativa propia modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias, en todo tiempo y por iniciativa propia del Congreso, sin que nadie se lo ordene, sin que el presidente de la República o el Consejo de Estado o la Corte Constitucional se lo diga, se lo sugiera o se lo ordene, por iniciativa propia. Entonces ahí es que convencer al Congreso. Quienes, los ciudadanos que tienen ese poder de manifestar su pensamiento, su solicitud honesta para que haya honradez en los impuestos y equidad y eficiencia, lo cual carece el IVA de esas virtudes. Y por lo mismo, al solicitarle al Congreso por miles o millones de mensajes, usen el Twitter, usen las redes y exíjanle que atiendan este artículo y pueden modificar ese sistema IVA, que es el sistema de recaudo donde está el engaño. Ya lo expliqué en el ejercicio D, que les ruego y les repito que lo estudian y lo vean, que está en otro video, ejercicio D, y ahí se ve perfectamente claro que el IVA lo paga es el último, no la cadena, como dicen todos los economistas y en Fedesarrollo, que todos los de la cadena pagan su partecita. Eso es mentira, eso es una falsedad, es un engaño que a lo mejor lo ignoran, pero al hacer el ejercicio ese simple que les digo, ahí se da uno cuenta que el último es el que paga el total de los impuestos que debía pagar cada uno de la cadena, desde la producción y la comercialización, porque eso es lo que dice la ley que lo creó, que debe ser así, tal como le estoy diciendo. Antes era el impuesto a las ventas al 7% para las solas fábricas, copiándose de Alemania, que lo montó después de la Primera Guerra Mundial, montó ese impuesto a las ventas al 3% para las solas fábricas. O sea, el que produce, el que gana, el que obtiene ganancias, el que paga un impuesto, pero poquito. Entonces ahora hicieron acá con el IVA esa teoría que suena honesta, suena equitativa, pero en la práctica no sucede así, sino todo lo contrario, lo paga el último. Entonces ahora, cuando se dieron cuenta algunos que en la práctica lo pagaba era solo el que consumía, entonces lo llaman impuesto al consumo, y que hay que pagar el impuesto al consumo. Eso es un absurdo, porque ninguna ley que sea equitativa, ninguna constitución va a decir que el pueblo que consume, que es el trabajador, que la clase media somos millones,
delante de unos pocos miles que son los poderosos que producen las cosas. Ellos son los que ganan y deben contribuir con la renta, y el pueblo consumidor cumple su función social en la economía al consumir los sueldos que gana. Así que si le pagan un buen sueldo, pues lo consume, lo devuelve todo al comercio y al sistema financiero, y sigue girando la rueda de la economía sin parar. Eso es normal, eso es equitativo. Pero ir a decir que impuesto al consumo ese se creó también hace poco, creo en el 2016, y un impuesto al consumo del derroche, no dicen del derroche, pero lo es, porque es para aquellos que hacen gastos extraordinariamente costosos, que no son útiles para la mayoría de la sociedad, sino para el que tiene capacidad de derrochar. Así se consiga su toalata honradamente, pero si le sobra y puede gastar, derrochar, pues que pague un impuestico. Pero si la obtiene también por medios ilegales, como es la corrupción, que es inmensa en Colombia, pues al gastar que paguen un impuestico. Así cuando van a por allá a sitios donde pagan por una comida 100.000 o 200.000 pesos y hasta más, pues pagan un impuesto que se llama el consumo. Pero ese es diferente al IVA, que también es un impuesto al consumo al decir que lo paga el consumidor, cuando no es así en la ley. Entonces está violando la ley, y por eso al violar esa ley crearon también el responsable recaudador de impuestos, que está violando el artículo 26 de la Constitución, al obligar a los emprendedores, a las personas que montan cualquier negocito, a ser recaudadores de impuestos sin sueldo y con penas de peculado. Así que se está violando ahí la Constitución, y se viola el artículo 17, que prohíbe la esclavitud en todas sus formas, y al IVA esclaviza a toda la clase media, la tiene arrodillada, avasallada, aguantando hambre, y le dicen que le van a subir el sueldo, y lo que hacen es devaluarle más la plata. Y si se les ocurrió ahora al presidente, que es bondadoso, subir el 10, pues la bondad se convirtió en un castigo supremo terrible, porque la miseria que viene va a ser espantosa. Es parecida a la que ocurrió cuando se montó al 10 el IVA, que fue tan espantoso el descuadre económico, que les tocó subir el salario mínimo el 20%, ensayando, creyendo que se iba a arreglar el problema, y se empeoró. Y al siguiente año al 24, y al 25, y al 26, y al 27, hasta que se dieron cuenta que es un error. Mientras exista el IVA, que desfalca los bolsillos del pueblo y desfalca al mismo Estado, no se sabe si con consentimiento o por ignorancia, yo creo que es que lo permiten, para que se quede la mitad de ese impuesto. O sea, hagamos la cuenta, 60 billones fue el recaudo desde el 2018 para acá, está más o menos en 60 y pico. Y de esos 60, que son al 19%, el Estado recibe los 60. Pero ¿dónde está lo injusto? En que con el 9%, al ser equitativo, y todos paguen su partecita, como dice la ley, pues con el 9 recaudan más que los 60 billones. Ahora sí entiende, y le quedan entre el bolsillo de la gente el 10%, que son como 65. Y entonces ya se acaba eso de darles una renta básica, y que unos días sin IVA, y inventos para tapar la plata que le están cediendo a los grandes poderosos. Se la están cediendo. Y eso no es justo, y al ser equitativos todo va a funcionar perfecto. Así que por ahí vamos bien, vamos entendiendo, vamos explicando. Vamos a ver ahora qué más el asunto de los emprendedores que se quiebran. Y los invito a ver los programas de televisión que dice Aeropuerto
Colombia, o Aeropuerto Madrid, o Aeropuerto Perú, Brasil, todos. Y ahí vemos toda la gente de la clase media y pobre, cómo les toca hacer de mulas, a cargar drogas, cosas ilícitas para conseguir unos pesos. Urgentes, porque ni siquiera es que quieran hacerlo, sino la necesidad que necesitan operar a algún familiar, a algún hijo, a la esposa, a la mamá, cosas extraordinarias que se necesita una plata urgente y no hay cómo conseguirla, y con el cuentagota pues va a perder la vida también, mes encima, y se arriesgan a eso, es arriesgarse, como dicen, al charco o a Santa Rosa, y terminan apenas son pillados llorando, lamentándose en que se les acaba su vida y la de sus familiares, porque empiezan a pagar penas desde 5 años para arriba, 5, 10, 15, 20, depende del país, le pueden dar 25 años por llevar drogas, y si van para China le pueden quitarles la vida. Todo eso, ¿de dónde nace? Del problema de que los emprendedores los quiebran. El IVA los quiebra y los manda a la cárcel más encima. Por eso tenemos este informe también que dio la DIAN. Esto es del 2011. Y ahí le está informando al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le está informando cuántos procesos por el IVA tiene, y leamos lo que dice el informe. Dice que en primer punto, que actualmente existen 15.519 denuncias activas por esa conducta punible, o sea, la conducta punible de la gente no consignarlo del IVA. Ahorita le explico quién comete el delito. Y hay además 3.320 sentencias condenatorias. Toda esta gente tiene defensa, y los que están hoy denunciando por internet y por la radio, que están siendo presos los empresarios que se quiebran y no pueden pagar 300.000 pesos, se van para la cárcel. Y los que desfalcan en billones, en millones, en miles de millones, esos andan por ahí contentos, felices de la vida. Entonces esa injusticia tan grande tiene que arreglarse. ¿Y por qué estas personas caen en ese delito? Lo primero, porque los nombran en un puesto que no han pedido, de ser responsables de manejar plata ajena sin sueldo y con penas de peculado. Eso se tiene que acabar. ¿Y de dónde nace su delito? Nace de una violación de la Constitución, porque al violar la Constitución el gobierno crea esos cargos ilegales, y entonces termina el condenado es el más pobre, el que está más jodido, el que está jugándose la vida para conseguir cómo salvar la vida de algún pariente o salvar el hambre de sus hijos. Esa injusticia tiene que acabarse, y ahí vemos claramente que el IVA y sus problemas causa la informalidad, y la informalidad está unida a los delitos, y crecen los delitos como nunca. Y ahora con esta alza que se viene, que ya está subiendo todo por haber subido el salario a esos límites, pues esto viene una desgracia en la economía pavorosa, y es el momento de arreglarlo de raíz. Se acaba ese sistema y se monta el que estoy proponiendo desde hace 18 años, y hasta 20, según la época en que, insistiendo al gobierno, diciéndole que lo que hace es injusto, que haga un sistema que ya se puede usar la tecnología, y ya que dicen que la tecnología les está dando grandes resultados, porque la facturación electrónica y todos sus controles que tiene, se evita mucha evasión, ¿sí? Está sirviendo mucho, pero ¿por qué no la aplican al IVA? ¿Cuál es el problema
sencillamente es poner el IVA prepago al 9 y punto. Entran los mismos 60 billones que están entrando, pero entran al Estado y quedan en el pueblo los 65 para que los consuma, o sea el 10% que se ahorra, más los precios que deben bajar, pues se mueve la economía constantemente. ¿Por qué no entienden algo tan elemental, tan sencillo? Y no se entiende cuando uno termina analizando que es que esto es una desgracia, una maldición, porque como los cerebros más inteligentes del país no entienden algo tan elemental, que se está violando la Constitución, se está violando la ley, que el IVA es un meco en la ley. Por eso es que el Consejo de Estado no rechaza mi demanda, no me niega que tengo la razón, porque si se llega a que hay ponencia derrotada es por algo, sencillamente porque hay otros que o no entienden o les importa cinco la situación del país, la pobreza de millones de personas, cuando esto se debe estudiar y de repasar. Entonces acudamos al Congreso según esta ley, acabé de leer el artículo 150 de la Constitución, y usen el artículo 3 también de la Constitución, que dice que la soberanía es del pueblo. Eso lo sabe y lo he repetido, pero hay que recordárselo, porque qué pueblo tan testarudo y tan indolente que no le duele lo que le pasa, y no hay necesidad de salir a romper la ciudad ni a hacerse matar ni a matar a nadie, porque dice que la soberanía, artículo 3 de la Constitución Nacional, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. La soberanía del pueblo, o sea, la voluntad del pueblo, y el pueblo la ejerce, esa soberanía, en forma directa, si quiere, con demandas, como lo hago yo, o por medio de sus representantes, los que están allá para representar al pueblo. Y entonces, ¿por qué les envío a todos esos representantes y senadores, les envío el problema y la solución, y no me contestan? Eso es una manera de humillar, de degradar a las personas que piensan en bien de la sociedad. Eso es un bullying contra la persona que está trabajando en bien de la patria. ¿Por qué no contestan y preguntan y digan, oiga, explíquenos eso? No, hay quienes ya han intentado por 2 veces decir que es iniciativa de un partido, del Partido Liberal, que es iniciativa, y acomodan ahí, le tratan de plagiar. Eso no está bien, ¿eso por qué? Entonces, que porque no es idea mía, entonces me importa 5, es idea ya de un ciudadano, pero si está representando a los ciudadanos, pues llame y digan, oiga, venga, me explica, gastemos 1 hora. Si en 1 hora no me convence, pues no hay caso. Y yo le juro que en 1 hora queda convencido cualquier senador que hay que cambiar el IVA por el IVAT o el IVAT, como ya expliqué, que se puede cambiar, y este pueblo Colombia es ejemplo para el mundo, un ejemplo válido, verdadero, bueno. Entonces, usando la tecnología sencillamente se puede. Cuando yo la ideé en el 2001 no había esa tecnología, pero había una forma de hacerlo, pero no me la aceptaron. Y la pueden hacer países que estén muy pobres y no tengan tecnología ni para eso, la pueden hacer. No es sino que pregunten, que sea Colombia el ensayo, el primero, el que dé el ejemplo, pero si otro país se interesa, España, ya pídanlo, México, díganle que se interese, en Uruguay, Paraguay, Perú, alguno que se interese y tome el riesgo y diga, pero es que se arriesga, si es que todos son ventajas. Cuando hay dudas, como sí tenía el IVA cuando se montó, pero se ensayó y resultó que se quedó, y todo el mundo cree que es perfecto porque viene de la Unión Europea. Por Dios, eso no tiene bases científicas de que porque viene de allá es perfecto. No, es imperfecto, y se lo demuestro en 1 hora al más erudito que sea,
que ya está demostrado, esto ya pasó por las mejores academias de Bogotá, por el autor del libro del IVA, por todos los mejores cerebros que manejan IVA, y no me rebaten una coma. ¿Por qué? ¿Y por qué se callan? Eso sí es un delito, porque eso es tapar un desfalco tan inmenso, taparlo, pudiendo sacarlo a la luz pública. Y cometen ese delito también los periodistas que callan esto. Así que por favor pónganle atención, porque esto sigue y esto se tiene que acabar, porque la miseria va a exigir que haya un cambio de raíz radical y definitivo con justicia, porque las enseñanzas de Cristo Jesús se desvían, no se creen, y ahí vean las consecuencias. Entonces esto se basa en esos principios supremos: equidad, justicia, honradez, bondad, amor por el prójimo, y listos, arreglados todos los problemas. Atentamente, hasta la próxima vez, amigos. Chao.